Hola, buenas. Bueno, esta es nuestra presentación acerca del sistema de calefacción de aire acondicionado. Nosotros escogimos un equipo de maquinaria pesada, ya un poco para ampliar la gama de conocimiento y ¿por qué? Porque este equipo tiene una particularidad en su funcionamiento distinta a lo que hemos visto en clase, en los autos y en la maquinaria. ¿Ya? Lo que se ve en la presentación es un equipo marca Caterpillar, que lo pueden ver, es una excavadora modelo 6020B de grandes dimensiones. Es utilizada en minería de gran escala o gran minería. ¿Ya? El sistema de calefacción y aire acondicionado está diseñado para ofrecer confort térmico en la cabina al operador. Esto produce comodidad y a la vez favorece la seguridad en la operación del equipo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el operador está concentrado solamente en su función. ¿Ya? Ambos sistemas, calefacción y aire acondicionado, son dos circuitos cerrados, ¿ya? Que funcionan aparte pero en una misma unidad. El sistema de calefacción utiliza el refrigerante del motor para producir calor y el sistema de aire acondicionado utiliza refrigerante para producir frío. ¿Ya? Bueno, para comenzar, quiero dar un pequeño detalle que tiene que ver con la producción de giro para el compresor. Ya todos conocemos el compresor de aire acondicionado. El compresor puede recibir giro básicamente o en general de tres formas. Una es la que conocemos en los vehículos livianos, autos, camionetas, etc., que es a través de una correa de mando, ya que es impulsada por el damper, por el giro del motor térmico. Otra forma es conectar el compresor directamente con un motor eléctrico. Un motor eléctrico de 220 volts, de 380 volts, eso le da giro al compresor y funciona. Y la tercera, que es la que vamos a ver acá, es a través de medios hidráulicos. ¿Ya? Un conjunto de bomba hidráulica y motor hidráulico producen giro para que el compresor, valga la redundancia, gire y produzca el impulso. Bueno, lo que se ve en la presentación es la unidad de potencia, ¿ya? Y ahí ubicado la bomba hidráulica, ¿ya? Que más adelante vamos a ver que envía flujo a un motor hidráulico. Esta es la unidad de climatización y esta sería la etapa de filtrado, ¿ya? De filtrado de aire que va a circular en la cabina. Dentro de la unidad de climatización están todos los componentes que van a producir o calor o frío en función de lo que solicite el operador. Ese es un filtro, es un prefiltro de cabina que se va a usar cuando el operador selecciona aire fresco. Ese es el evaporador que todos conocemos. Sensor de temperatura del evaporador. Ese es el radiador de la calefacción. Las turbinas que impulsan el aire que va a recibir finalmente el operador. ¿Ya? Ese componente que está indicando la flecha ahí en la presentación, ese es el componente nuevo que no conocemos porque generalmente los autos no vienen diseñados de esa forma. Es un secador que va conectado en línea, ¿ya? A la salida después del condensador. Y internamente, como dice ahí, trae un tubo orificio o orificio restrictor. ¿Ya? Ese hace la función de la válvula de expansión, ¿ya? Pero tiene un diseño distinto. El funcionamiento y el principio es el mismo, pero el diseño es distinto. ¿Ya? Luego vemos el acumulador. Más adelante vamos a detallar su función. La válvula de agua, también de control de agua de calefacción, encontramos acá. El condensador del aire acondicionado, los ventiladores del condensador y, siguiendo con los componentes, tenemos dos sensores que monitorean el mínimo de presión y el máximo de presión, la válvula de control hidráulica
para darle giro a ese motor hidráulico del que hablábamos recién. El motor hidráulico, el sensor de velocidad del compresor, el compresor, que es el mismo que conocemos todos, un sensor de temperatura ambiente, el funcionamiento del sistema de aire acondicionado comienza con la recepción de fluido hidráulico a través de estas líneas. Recordemos que el fluido proviene de la bomba hidráulica que va en la parte trasera del equipo. ¿Ya? Se pueden ver ahí tres líneas hidráulicas, que es alimentación, retorno, y esa línea pequeña que se ve ahí es la línea LS o sensora de carga. Bueno, cuando el sistema se activa, cuando el operador activa el sistema de aire acondicionado, lo que hace el sistema es verificar los niveles de presión, que no esté por debajo de cierto parámetro en la línea de succión, ¿ya? Y tampoco por arriba de un parámetro máximo en la línea de presión o descarga. Luego de eso, el sistema, dependiendo de esos parámetros, va a iniciar o no el circuito de alimentación hidráulica hacia el motor. ¿Ya? Si todo está como corresponde, lo que va a hacer la válvula de control es enviar fluido hacia el motor hidráulico. El motor hidráulico, por lo tanto, va a comenzar a girar. El motor tiene un ingreso de fluido y una salida, que es la que vemos en color verde en la presentación. Posteriormente, al iniciarse el giro del motor hidráulico, lo que se inicia también es el giro del compresor. ¿Ya? Y de ahí en adelante el funcionamiento es básicamente, en los principios termodinámicos, el mismo que se puede encontrar en un auto. ¿Ya? Comienza entonces el flujo del gas, ¿ya? O vapor de gas refrigerante a baja presión y baja temperatura. Empieza cuando el compresor lo succiona. El compresor internamente lo que hace es comprimir este vapor de gas, vapor de refrigerante, y lo va a transformar en un vapor que sigue siendo vapor, valga la redundancia, pero a alta presión y alta temperatura. Esa alta temperatura, cuando este vapor, que venía en esas condiciones físicas, ingresa al condensador, se desprende de esa alta temperatura, pero mantiene la presión. ¿Ya? Los ventiladores del condensador entonces traspasan esa carga térmica hacia el ambiente, hacia el aire. Ahí se produce la saturación del refrigerante al momento de liberar el calor, y lo que va a pasar es que ese vapor que venía a alta presión y a alta temperatura se va a convertir en un líquido a alta presión y a alta temperatura también. El sistema, en esta excavadora en particular, tiene la capacidad de variar la velocidad de los ventiladores del condensador, y esa variación de velocidad es en función a la variación de presión. Si la presión, por ejemplo, se mantiene bajo los 150 psi, la velocidad va a estar lenta, como se ve en la presentación. Por el contrario, si la presión aumenta, la velocidad también va a aumentar, porque aumenta la necesidad de ventilación. Lo que se puede ver ahora es la etapa de limpieza. Repito, esta excavadora en particular, no todos los sistemas lo hacen, tiene la capacidad de invertir el giro de los ventiladores con la finalidad de limpiar de impurezas el condensador. Si el condensador se contamina, va a perder capacidad de liberar calor. Si se pierde la capacidad de liberar calor, lo que vamos a tener va a ser alta presión y baja eficiencia en la conversión de estado del gas refrigerante. Recordemos que pasa de vapor a líquido en esta etapa. Si el sistema detecta que por un tiempo mayor a 28 minutos la presión se mantiene alta sobre los 300 psi, va a aumentar el ciclo de limpieza de 1 minuto a 2 minutos. ¿Ya? Si los ciclos de limpieza se repiten por más de 3 veces, el sistema va a generar un código de falla
y va a deshabilitar el sistema de aire acondicionado. Por lo tanto, va a requerir asistencia técnica, ¿ya? Porque el sistema asume que ya con la simple inversión de los ventiladores ya no es suficiente para descontaminar el condensador. Por lo tanto, baja la eficiencia de trabajo del aire acondicionado. Ya, siguiendo con el ciclo, entonces, el líquido que hizo su conversión en el condensador avanza en su camino hacia el secador en línea, que está ubicado ahí. Internamente tiene un orificio restrictor. Un orificio restrictor lo que hace en la práctica es crear dos ambientes distintos, uno antes, otro después. ¿Cómo lo hace? Disminuyendo el nivel de flujo en una línea. Por lo tanto, antes de ingresar al orificio restrictor, vamos a tener un alto nivel de presión con alto nivel de temperatura. Se va a producir la restricción. Lo que pueda pasar, ya que se va a mantener siempre el flujo, porque este orificio es un orificio sin flujo variable. Lo que va a pasar es que cuando la molécula del refrigerante traspase el orificio, logre pasar, se va a encontrar con un ambiente distinto que está a baja temperatura y a baja presión. ¿Qué va a pasar con esta molécula que va pasando? Se va a expandir. Para expandirse necesita absorber temperatura. Entonces, estamos hablando de una reacción endotérmica. ¿De dónde va a sacar esta temperatura? De todo lo que la rodea. ¿Ya? Entonces ingresa este líquido a alta presión y alta temperatura al secador, que lo va a liberar de la humedad. ¿Ya? Luego de eso va a haber una variación en la presión y temperatura, y va a seguir su camino el líquido, o ya vapor, porque ya pasando al orificio restrictor se empieza a vaporizar nuevamente y va a entrar al evaporador. El evaporador lo que va a hacer es favorecer este cambio de estado de líquido a vapor. ¿Ya? Y en ese cambio de estado lo que sigue siendo una reacción endotérmica, entonces sigue absorbiendo calor de todo lo que la rodea. Este calor, como se ve en el video, es traspasado al aire que impulsan las turbinas que veíamos al comienzo de la descripción de componentes. Las turbinas hay dos posibilidades: que el operador tenga activada la recirculación. Por lo tanto, el aire que atraviese la turbina va a venir desde la cabina, filtrado en la etapa de filtrado de cabina, va a pasar por el evaporador, se va a enfriar, porque se está enfriando todo ahí, y va a volver a la cabina como aire fresco. O también tiene la opción de seleccionar que ingrese aire del ambiente, ¿ya? Aire que va a ser prefiltrado en el filtro que está dispuesto para esa función. Va a pasar por la turbina, la van a impulsar y va a pasar por el evaporador, y también va a tener aire fresco. Saliendo del evaporador, lo que vamos a encontrar es el acumulador. ¿Ya? El acumulador tampoco existe como tal en los sistemas que nosotros conocemos, automotrices o en la maqueta, porque el acumulador forma parte del filtro secador en los sistemas convencionales, por decirlo de alguna forma. En este equipo en particular, en este sistema, está ubicado en el tramo entre el evaporador y el compresor, ya cuando viene de vuelta el flujo. ¿Qué hace? Lo que hace es acumular, ¿ya? Como su nombre lo dice, acumular líquido refrigerante que no se vaporizó, ya que no logró evaporarse. ¿Para qué? Para suplir futuras necesidades, por variaciones de velocidad del compresor, variaciones de temperatura. Entonces, de esa forma mantiene o asegura el flujo. Luego de eso, el fluido sigue su curso y nuevamente ingresa por la línea de succión hacia el compresor, y se repite el ciclo continuamente. Ya, decíamos al comienzo que el sistema de calefacción funciona como circuito cerrado y utiliza la carga térmica del refrigerante del motor para producir calor hacia el habitáculo del operador.
o cabina. Ya podemos ver que el refrigerante ingresa desde el motor y se va a mantener, por decirlo de alguna forma, en punta a la espera en la válvula de control de agua. Esta válvula, según las necesidades del operador, va a abrir o cerrar el flujo de refrigerante hacia el radiador de la calefacción. El flujo del refrigerante, por lo tanto, una vez abierta la válvula, va a ingresar al radiador de calefacción, se va a subir la temperatura y ahora el aire, el mismo aire que viene o de la cabina o aire fresco del ambiente externo, va a ser nuevamente impulsado por las mismas turbinas, que se conocen como blower, va a atravesar el radiador de calefacción y el aire se va a calentar. El operador va a recibir, por lo tanto, aire a mayor temperatura, dependiendo de la necesidad nuevamente del operador. Después de esto, el flujo sigue su camino y lo que hace es retornar al motor, y ahí tiene una nueva función, porque pueden ver que aparece con un color distinto al que ingresó, perdió calor, por lo tanto también se puede decir que ayuda con la refrigeración del motor térmico. Podrán darse cuenta, podemos concluir que el funcionamiento del sistema de calefacción y de aire acondicionado trabaja en líneas generales de la misma forma en un vehículo de pequeñas dimensiones con un equipo de gigantes dimensiones. ¿Por qué destacamos esto? Por la importancia de conocer el funcionamiento. O sea, si ustedes conocen el funcionamiento en un vehículo y se dedican a entender la lógica, ya, lo que hay detrás de todo lo que se puede ver, o del aire fresco que se siente en la cabina, van a estar capacitados para hacer esto mismo en un vehículo, en un camión, en una camioneta o en un equipo gigante. Para continuar con la presentación, les voy a mostrar más o menos la parte hidráulica cómo funciona a grandes rasgos. Esto que se ve aquí es donde va ubicado físicamente la bomba hidráulica y el módulo de calefacción atrás de la cabina. Bueno, en este caso esta cabina tiene dos módulos, estos se usan para climas fríos. Recolocamos un par de piezas aquí en la parte hidráulica. Tenemos una bomba hidráulica, el motor del compresor, válvula de seguridad y la válvula de control. ¿Cómo trabaja esto? Cuando encendemos la máquina, la bomba empieza a girar y empieza a generar un flujo hidráulico, ¿cierto? Entonces este flujo, al sistema estar apagado, el flujo hidráulico entra al motor, pero no circula, no hace girar el compresor, sino que lo manda directamente al tanque. Cuando activo el operador enciende el sistema, se activa esta electroválvula y el flujo de la bomba ahora es derivado a través de esta válvula de control hidráulico y empieza a derivar el aceite hacia el motor. Este motor gira y hace girar el compresor. El aceite restante se devuelve hacia tanque, pero también tiene una línea, que es la que mencionó Michael hace un rato atrás, que es la línea que se llama LS. Esta línea LS, que se llama Load Sensing, ¿qué es lo que hace? Limita el caudal de la bomba o los litros por minuto que la bomba puede desplazar. Vale decir, ¿para qué sirve esto? Para evitar que cuando el sistema esté apagado, la bomba esté mandando, por decir algo, 80 litros por minuto, sino que ahora en este caso va a enviar solamente un pequeño flujo de 5 litros, solamente para mantener el sistema con lubricación. Eso es lo que hace una línea LS. Trabaja en función de la carga del componente, en este caso el motor. Este es el diagrama eléctrico de cómo trabaja el sistema completo. No nos vamos a enfocar en todo, sino que solamente en algunos puntos. Reconozcamos un par de componentes. Por ejemplo, acá tenemos los motores de los blowers, ¿cierto? del condensador, los sensores de temperatura, y
quiero que se fijen aquí, en esta parte cuadrada, que es el SM, donde están los pines y los conectores de entrada. Específicamente quiero que veamos el pin de PWM, que son los que llegan hacia los motores y que nos permiten eso, controlar la velocidad con precisión del motor. Y a su vez, podemos controlar el giro, podemos utilizar la función de fan reverse, ¿cierto? Que es para hacer una limpieza del sistema. El otro pin que me interesa que veamos es un pin de referencia que se llama un pin de 5 volts. ¿Ya? Este es un voltaje de referencia que usan los SM Caterpillar y lo usan también la ECU de los sistemas automotrices. No con el mismo nombre, pero sí es un voltaje de referencia que se utiliza para detectar fallas en los sistemas. Esto que ven acá es una foto real del computador que se utiliza con el software de Caterpillar que se llama ET. ¿Ya? Aquí, esto fue una falla real donde podemos ver acá un par de datos importantes que dice corriente bajo lo normal, voltaje sobre lo normal, ¿cierto? Voltaje se repite en los mismos códigos en distintos componentes, por ejemplo, solenoides, sensores. Ya. Este pequeño es muy básico, pero refleja cómo trabaja un sistema con un voltaje de referencia y una resistencia que se llama resistencia pull-up. Ya dentro del cuadrado se encuentra el SM, ¿cierto? El mismo produce 5 volts de referencia, pasa a través de la resistencia pull-up y sale hacia un dispositivo de entrada que puede ser un sensor, un transductor o cualquier dispositivo de entrada que determine el fabricante, y el circuito detector de la señal. Ya, ¿cómo trabaja esto? Si se fijan acá, esto es simplemente un interruptor que está normalmente abierto. Si yo energizo por este lado 5 volts, pasa a través de la resistencia. Como este pin se encuentra abierto, esos 5 volts se hacen presentes dentro del circuito de sensor de señal. Cuando yo cierro este interruptor, que está comunicado con la tierra o con la masa del vehículo, ¿cierto? Estos 5 volts ya no pasan hacia ella, sino que ahora el potencial de esta línea es 0. Por lo tanto, el circuito detector va a saber si el sistema está conectado o no. Esto es lo más básico que podemos encontrar. ¿Por qué? Porque en algunos sensores son de 3 pines, ¿ya? Y se utilizan los mismos 5 volts, pero esta vez con un tercer cable que es el de la señal, y ahora podemos detectar señales, por ejemplo, dentro de lo que trabajan los sensores, que son de 0,2 a 4,8 volts. Entonces tenemos 2 décimas de volt que nos permiten detectar alguna condición de falla. Esto que ven acá se llama diagrama de Molière o campana de Molière. ¿Ya? Esto es básicamente cómo trabaja nuestro sistema de refrigeración. ¿Ya? Podemos identificar la zona donde trabaja nuestro sistema, que es la zona del evaporador, ¿cierto? La zona de compresión, condensador y válvula de expansión. Estas líneas verticales nos van a indicar la zona donde va a estar trabajando nuestro sistema. ¿Ya? Este diagrama es único para cada tipo de gas, para el R134, el R22, etc. ¿Ya? Donde vemos acá en la línea vertical es la presión, y acá en el eje X vemos el eje de la entalpía, que es la cantidad de energía que un sistema absorbe o cede. ¿Ya? Esto se mide en kilojulios por kilogramo. Entonces, ¿cómo trabaja el sistema? Nuestro compresor empieza a trabajar en esta zona del evaporador, comprime, ¿cierto? Y al acercarse en esta zona, toda esta zona de acá, esta zona es 100% vapor, ¿ya? Nuestro compresor trabaja, comprime, empieza a aumentar la presión, 100% vapor, la presión después se mantiene constante y la presión al desplazarse en nuestra entalpía hacia el lado izquierdo del diagrama, nos acercamos más a la zona del líquido, ahí donde trabaja la zona del condensador, ¿cierto? Llegando a una zona de 100% líquido, es que esta zona de acá, la presión cae violentamente, ¿cierto? Y nos acercamos a una zona que es entre líquido y gaseoso, que es nuevamente absorbido por el compresor, pasa por el evaporador, ¿cierto? Y volvemos a repetir el ciclo continuamente. ¿Por qué es importante este diagrama? Porque en base a esto se construye una máquina.
Vale decir, por ejemplo, yo necesito que el sistema me trabaje en un lugar donde tengo una temperatura de 25 grados Celsius. Ya, ¿cómo hago esto para que trabaje el sistema? Para que trabaje todo este sistema y se produzca la entalpía, yo necesito que esta zona del condensador se encuentre a una temperatura mayor que la temperatura ambiente para que se produzca este intercambio energético. Es decir, si tengo, por ejemplo, una temperatura ambiente de 25 grados, yo necesito aumentar un poquito más la temperatura en la línea para que se produzca el cambio. Entonces tenemos 25 grados de temperatura ambiente, le sumamos 15 grados más, nos da una temperatura de 40 grados. Esos 40 grados nos van a permitir que se produzca ese intercambio de energía a una presión constante. Ya, cuando la presión se mantiene constante, recién yo puedo hacer ese intercambio de energía y lograr que la caída de presión se produzca violentamente a través del tubo del orificio o el orificio restrictor de los sistemas. En algunos sistemas se usa una válvula de expansión controlada por un sensor capilar. Hay distintos tipos o maneras de hacer que se produzca esta caída de presión. Ojo que, por ejemplo, estas presiones y este diagrama nos muestra la presión relativa, no la presión absoluta del sistema. Es solamente un dato para tener en consideración. Ya, pero ¿qué ganamos con esto? Que al tener una presión constante, yo puedo saber cuál es la presión en función de la temperatura. ¿Para qué nos sirve esto? Esta es otra foto real de una falla que se nos presentó, donde aquí podemos ver, bueno, están en valor en grados Fahrenheit, pero eso no importa. Acá tenemos, dice la temperatura de la bobina del evaporador, ¿cierto? 69 grados, casi 70 grados Fahrenheit, y la presión. Ya, en este caso el operador llamó porque tenía una baja eficiencia en la refrigeración. Como por un tema contractual nosotros no podemos intervenir lo que son manómetros, solamente nosotros podemos conectar el computador. ¿Ya? Acá no se alcanza a apreciar muy bien, pero esta es una tabla estándar que se encuentra en Google, donde podemos ver la temperatura de los gases en función de la presión y temperatura, valga la redundancia, ¿cierto? Viceversa. Nosotros aquí, por ejemplo, yo les decía que teníamos temperatura de 69, 70 grados Fahrenheit con una presión de, aquí dice 71. Se acerca bastante a lo que los valores que habíamos obtenido. ¿Ya? ¿Por qué influyen estos valores? Bueno, en este caso fue porque lo primero que hizo el técnico de refrigeración le dijeron tiene baja eficiencia y él dijo, ok, carguémosle más gas, sin tener en consideración esa tabla. Bueno, en realidad después hubo un tema polémico de quién tenía la razón en la falla, pero ¿qué podemos concluir con esto? Que si nosotros no tenemos los instrumentos para hacer una intervención física en el equipo, nosotros podemos usar una tabla y con un software podemos determinar más o menos cuánto es la presión y podemos ver por dónde viene la falla, si es una deficiencia en la condensación o una deficiencia en la carga del refrigerante como tal. Raya para la suma, es importante conocer el concepto y este diagrama de Molière que nos ayuda bastante para saber dónde está trabajando nuestro sistema. Y como dijo Michael recién, entendiendo estos conceptos básicos podemos ver cualquier máquina. Cabe destacar que mi compañero Michael, él no conoce esta máquina física como yo. Sin embargo, cuando le mostré el sistema lo entendió de inmediato, ya que entiende cómo trabaja este sistema. Bueno, para finalizar, muchas gracias a todos por su atención. Les vamos a estar compartiendo el video de la presentación para que se interioricen un poco con este sistema que es bastante interesante. Rentable por lo demás, rentable también. Si se dedican a venderlo, pueden hacer de esto una fuente de trabajo. Se ven muchos talleres que solamente ven o se especializan en sistemas de aire acondicionado, sin desmerecer a nadie, pero en general no todos conocen el fondo del funcionamiento del sistema. Entonces la invitación y el mensaje es eso:
tratar de interiorizarse, comprender, entender y quizás rentabilizar el conocimiento.